En este vídeo respondo 5 dudas de 5 suscriptores a quienes he atendido en el WhatsApp más 34601001379, ya que no quiero que nadie utilice el campo de comentarios de YouTube para exponer sus problemas personales por razones obvias relativas a su privacidad. Primera pregunta. Me tocaste el corazón cuando dijiste en una de las lecciones de tu taller que quienes hemos sido maltratados por nuestros padres podemos dejar de verlos como monstruos para verlos como personas rotas por sus propias vivencias. Desde entonces intento no odiar a mis padres, pero mi resentimiento me impide hacerlo. Esta fue la respuesta que di. Lo que estás sintiendo es profundamente humano y también muy coherente con lo que sabemos desde la psicología. El resentimiento no aparece porque sí, es una emoción protectora. Durante mucho tiempo ha sido una forma de tu mente de decir esto fue injusto y de intentar que no vuelva a ocurrir. Por eso no desaparece simplemente con una idea, aunque esa idea sea tan poderosa como empezar a ver a tus padres como personas heridas. Entender algo no significa que deje de doler de inmediato. Comprender no es lo mismo que justificar, y este matiz es clave. Cuando hablamos de ver a quienes nos hicieron daño como personas rotas por su historia, no estamos negando el daño ni restándole importancia. Lo que estamos haciendo es ampliar la mirada. El cerebro humano tiende a simplificar en categorías como bueno o malo, porque eso nos da sensación de control. Pero la realidad psicológica es más compleja. Muchas personas que han hecho daño antes lo han sufrido de forma que nunca aprendieron a gestionar. Ahora bien, tu dificultad para dejar de sentir resentimiento no significa que estés fallando en el proceso. Significa que estás en él. No tienes que dejar de sentirlo hoy. El resentimiento no se desactiva con una decisión, sino que se va transformando poco a poco cuando la herida empieza a ser reconocida, validada y elaborada. De hecho, intentar no odiar demasiado rápido puede generar más tensión interna, porque una parte de ti aún necesita ser escuchada. Desde un punto de vista científico, sabemos que las emociones intensas ligadas a experiencias tempranas están profundamente integradas en redes neuronales asociadas a la memoria emocional. Por eso no basta con entender algo a nivel racional. Hacen falta tiempo y experiencias emocionales correctivas para que el sistema nervioso vaya soltando esa carga. Quizás el paso ahora no sea dejar de sentir resentimiento, sino permitirte sentirlo sin juzgarte por ello. Ese ya es un avance importante. Puedes empezar a introducir una segunda capa. Siento resentimiento y al mismo tiempo estoy empezando a comprender. Ambas cosas pueden coexistir. No tienes que elegir entre una y otra. El perdón, en este contexto, no es un acto inmediato ni una obligación moral. Es un proceso interno que ocurre cuando el dolor deja de gobernarte. Y eso suele empezar no por cambiar cómo ves a tus padres, sino por cómo te tratas a ti misma, con la misma comprensión que estás intentando construir hacia ellos. Así que no estás retrocediendo, estás justo en un punto muy honesto del camino. Y desde ahí, poco a poco, el resentimiento no desaparece de golpe, pero empieza a perder su dureza. Segunda pregunta. Cuando yo era pequeña, mi padre abusaba de mí cuando tomaba mucho alcohol y mi madre nunca me defendía. ¿Cómo puedo liberarme del resentimiento y de la culpa que siento por odiarlo profundamente y no poder perdonarlo? Esta fue mi respuesta. Lo primero que quiero decirte es algo muy importante, desde la psicología y también desde la ética más profunda. No hay nada en ti que deba sentirse culpable por lo que ocurrió. El abuso nunca es responsabilidad del niño, y el odio que sientes no te convierte en una persona mala, sino en alguien que tiene una herida muy profunda. El resentimiento y la culpa que describes suelen ir de la mano en personas que han sufrido daño temprano. El resentimiento protege la dignidad herida
pues es una forma de tu mente de decir esto no debió pasar. Mientras que la culpa aparece muchas veces porque, siendo niña, no tenías otra forma de entender lo que ocurría. El cerebro infantil tiende a pensar, si pasa, es por mi culpa. Esa conclusión no es real, pero queda grabada con mucha fuerza. Y por eso cuesta tanto soltarla. Desde la filosofía clásica, pensadores como Epicteto ya señalaban algo que hoy la psicología confirma. No sufrimos solo por lo que nos ocurre, sino por el significado que nuestra mente construye sobre ello. Y en tu caso, ese significado se construyó en un momento en el que no tenías recursos para interpretarlo correctamente. Por eso, liberarte de la culpa no es un acto de voluntad, sino de revisión profunda. Comprender que aquella niña no tenía ni poder, ni responsabilidad, ni capacidad de elegir. En cuanto al resentimiento, es importante no plantearlo como un enemigo a eliminar, sino como una emoción que necesita ser transformada. Aristóteles hablaba de la virtud como el punto medio. No se trata de negar lo que sientes, ni de quedarte atrapada en ello, sino de encontrar una forma justa de relacionarte con ese dolor. Y aquí hay un matiz esencial. Perdonar no es reconciliarse, ni justificar, ni olvidar, tampoco es dejar de sentir de golpe. El perdón, cuando llega, suele aparecer como una consecuencia de algo previo. Haber colocado la responsabilidad donde corresponde y haberte devuelto a ti misma el lugar que nunca debiste perder. Quizá el camino no empiece por intentar perdonarles, sino por algo más profundo y más justo contigo. Dejar de exigirte que no los odies, porque ese odio, en su origen, fue una reacción sana ante algo profundamente injusto. Con el tiempo, cuando la herida se va elaborando, ese odio puede ir transformándose, no siempre en amor necesariamente, ni en cercanía, sino en algo más ligero. Una distancia emocional donde ya no necesitas que ellos cambien para tú poder estar en paz. Liberarte del resentimiento y de la culpa no es olvidar lo que pasó, sino dejar de cargar con lo que nunca te perteneció. Y ese es un proceso lento, pero profundamente posible. Lo que estás expresando no es solo dolor, es una lucha interna muy profunda entre lo que sientes, lo que crees y lo que necesitas para poder estar en paz. Y esa lucha merece ser tratada con mucho respeto. Tercera pregunta. Siento que soy una pecadora irremisible. Si mi director espiritual quisiera, yo me confesaría todos los días, y a veces como 2 e incluso 3 veces. Te odio profundamente porque dijiste que la confesión no basta para acabar con el sentimiento de culpa, y que para acabar con la culpa, independientemente de que nos confesemos, necesitamos reparar el daño que hicimos. ¿Por qué no comprendes que una madre no debe someterse jamás a la humillación de pedirle perdón a su hija? Esta fue mi respuesta. Desde la psicología, lo que describe encaja con un fenómeno muy conocido. Cuando la culpa se vuelve persistente y no se alivia ni siquiera con rituales como la confesión, deja de ser una culpa adaptativa que ayuda a reparar y se convierte en una culpa enquistada. Es decir, ya no cumple su función de guiarte, sino que te castiga una y otra vez sin darte salida. Por eso, aunque te confieses varias veces, el alivio no dura. No es que lo estés haciendo mal, es que el mecanismo ya no depende solo de eso. Y algo importante, no estás fallando como creyente, estás sufriendo como persona. Aquí es donde tu reacción hacia lo que dije cobra sentido. Cuando alguien siente una culpa tan intensa, la idea de reparar el daño puede vivirse no como un camino de liberación,
sino como una amenaza, incluso como una humillación. Y más aún si hablamos de una madre hacia una hija, donde entran en juego creencias muy profundas sobre la autoridad, el rol y la dignidad. Pero déjame introducir aquí una mirada desde la filosofía clásica que puede ayudarte a replantearlo sin que lo vivas como una degradación. Para los estoicos, la verdadera dignidad no dependía del estatus ni del orgullo, sino de la coherencia interna. Epicteto decía que la libertad consiste en vivir de acuerdo con la verdad de uno mismo. Y en esa línea, pedir perdón no es rebajarse, sino alinearse con la verdad cuando reconocemos que hemos causado dolor. Aristóteles, por su parte, hablaba de la grandeza de alma no como la incapacidad de reconocer errores, sino de la capacidad de actuar con justicia incluso cuando eso toca el propio orgullo. Desde esta perspectiva, una madre no pierde su lugar por pedir perdón, lo transforma. Pasa de una autoridad basada en la posición a una autoridad basada en la honestidad. Ahora bien, también es importante decir algo que quizá nadie te ha dicho con claridad. No toda reparación implica necesariamente pedir perdón de forma directa. Hay situaciones en las que el vínculo, la historia o el estado emocional de la otra persona hacen que ese paso deba prepararse mucho más, o incluso que tome otra forma. Reparar puede empezar por reconocer internamente el daño, por dejar de justificarlo, por cambiar conducta, por dejar de repetir patrones. Lo importante no es humillarte, sino encontrar una forma real de hacer algo distinto con lo ocurrido. El problema no es que no quieras humillarte. El problema es que estás atrapada entre una culpa que te castiga y una idea de reparación que sientes como insoportable. Y en medio de eso, te quedas sin salida. Por eso es tan importante separar dos cosas: la culpa que te hunde y la responsabilidad que te libera. La culpa te dice, soy irremisible. La responsabilidad te dice, puedo hacer algo distinto con lo que ocurrió. La primera paraliza, la segunda abre camino. Y respecto a lo que sientes hacia mí, ese te odio profundamente, también tiene sentido en este contexto. A veces odiamos a quien pone palabras a algo que aún no estamos preparados para integrar. No habla de maldad, sino de que has tocado un punto muy sensible. No estás condenada, estás en conflicto. Y los conflictos, cuando se trabajan con honestidad, no destruyen a la persona, la transforman. Cuarta pregunta. Soy una madre de 45 años y tengo una hija de 21 a la que he forzado a desligarse de una secta neocristiana. Aunque hace 3 meses que mi hija salió de la secta, permanece encerrada en su dormitorio, no quiere relacionarse ni hacer nada, y yo me siento culpable de su estado, aunque no pierdo la confianza en que se conciencie de que nuevamente es libre. Esta fue mi respuesta. Lo que estás viviendo como madre es muy complejo, porque en tu interior conviven dos fuerzas muy poderosas: el amor que te llevó a tomar una decisión muy difícil para proteger a tu hija y la culpa que aparece al ver su sufrimiento actual. Y ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo sin invalidarse. Desde la psicología, lo que le ocurre a tu hija es, en muchos casos, una reacción comprensible tras la salida de un entorno sectario. Estos grupos suelen generar una fuerte dependencia emocional, cognitiva y social. Al salir, la persona no solo pierde una estructura externa, sino también una identidad, un sentido de pertenencia y, en cierto modo, una forma de entender el mundo. Es frecuente que aparezcan síntomas como aislamiento, apatía, confusión o incluso una especie de vacío interno.
No es necesariamente que esté peor por haber salido, sino que está atravesando un proceso de desestructuración y reconstrucción. Está en proceso. Aquí es importante algo que la filosofía clásica ya intuía y que hoy la psicología ya confirma. Los procesos de cambio profundo no son inmediatos. Pensadores como Séneca hablaban de que el alma necesita tiempo para reordenarse tras una sacudida. No basta con salir físicamente de una situación. Hace falta que la mente y la identidad encuentren un nuevo equilibrio. En cuanto a tu culpa, conviene mirarla con cuidado. Existe una culpa que señala un error real y nos invita a repararlo. Pero también existe una culpa que nace del amor y de la responsabilidad asumida, aunque la decisión haya sido necesaria, no deja de ser dura. Y en tu caso, habría que preguntarse, ¿actuaste desde el daño o desde la protección? Forzar una salida puede ser duro, pero en contextos sectarios muchas veces no hay decisiones completamente limpias. Hay decisiones difíciles que buscan evitar un daño mayor. Desde una mirada más filosófica, Aristóteles planteaba que la acción justa no siempre es la más cómoda, sino la que, en un contexto concreto, busca el bien posible. Y eso no elimina el dolor que viene después, pero sí cambia el juicio sobre uno mismo. Quizá el foco ahora no deba estar en cuestionarte constantemente, sino en acompañar el proceso de tu hija sin invadirlo. Puedes estar presente sin exigir, disponible sin forzar, cercana sin invadir. A veces, el mayor acto de ayuda en estos procesos es sostener un espacio seguro donde la otra persona pueda ir saliendo poco a poco, a su ritmo. Y respecto a ti, es importante que no te quedes atrapada en una culpa que te debilita. Si actuaste buscando protegerla, lo que necesitas ahora no es castigarte, sino acompañar con paciencia y confiar en el proceso. Tu hija no ha perdido su libertad, está aprendiendo a habitarla de nuevo. Y tú no has fallado como madre por sentir dudas, al contrario, esas dudas hablan de tu conciencia y de tu amor. Dices que has forzado a tu hija a salir de la secta. Si sigue aislada, ofrécele, no la fuerces, la posibilidad de que reciba terapia de un psicólogo experto en los abusos y maltratos que caracterizan a las sectas coercitivas, en las que se acogen a los principiantes practicando magistralmente la técnica del bombardeo de amor y se les acaba explotando, teniendo a ellos la falsa esperanza de volver a sentirse amados como cuando se sintieron acogidos. Quinta pregunta. ¿Por qué dices que existe una culpa razonable y necesaria sabiendo que la culpa es un método de manipulación? Esta fue mi respuesta a la pregunta. Entiendo por qué dices eso. Muchas personas han vivido la culpa como un arma, algo que otros utilizan para controlar, someter o hacer sentir pequeño al otro. Y cuando la culpa se ha usado así, es lógico rechazarla de raíz. Pero desde la psicología y también desde la filosofía clásica, conviene hacer una distinción muy importante. No toda culpa es igual. Existe una culpa impuesta, que viene de fuera, que humilla, que no deja salida y que te dice eres malo sin posibilidad de reparación. Esa culpa sí es profundamente dañina. Pero hay otra forma de culpa, mucho más silenciosa y más íntima, que no nacen de la imposición externa, sino de la propia conciencia. Desde esa perspectiva, la culpa no es un castigo, sino una señal. Indica que algo en nuestra conducta se ha alejado de nuestros propios valores. La psicología actual confirma esta distinción. La culpa adaptativa, la que podríamos llamar razonable, no destruye la identidad,
sino que se centre en la conducta. He hecho algo que no está bien. Y lo más importante, abre una puerta. Invita a reparar, a aprender, a cambiar. En cambio, la culpa tóxica o manipulativa no se centra en lo que haces, sino en lo que eres. Soy malo, no tengo arreglo. Esa no guía, esa paraliza. Por eso cuando hablo de una culpa razonable y necesaria, no me refiero a esa culpa que humilla o que otros han utilizado para dominar. Me refiero a esa capacidad interna que nos permite reconocer que hemos causado daño y que, precisamente por eso, podemos elegir actuar de otra manera. Negar toda forma de culpa puede parecer liberador a corto plazo, pero a largo plazo nos deja sin brújula moral. Y aceptar cualquier culpa sin cuestionarla nos encadena. El equilibrio está en aprender a distinguir, rechazar la culpa que te aplasta, pero escuchar la que te orienta. La culpa, cuando es sana, no te dice no vale, te dice esto puede hacerse mejor. Y en esa diferencia, aunque parezca sutil, está la posibilidad de crecer sin destruirte. Una nota importante antes de terminar. Si estás atravesando una depresión severa o un problema que requiere atención especializada, busca la ayuda de un profesional titulado como un psicólogo o un psiquiatra. Este material lo comparto como guía de coaching y desarrollo personal, no como terapia.